porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, arranca el mes de la patria. Así es. En nuestro país. 1 de noviembre, le doy una estadística. A la medianoche, a las 12:01, se cumplieron 40 meses de la gestión del presidente Juan Carlos Varela. Le quedan 20 meses. Es decir, ha consumido 2/3 de su mandato. Le queda 1/3 al presidente Varela, porque faltan 2 meses, más los 12 del 18, más los 6 del 19, son los 20 meses para completar los 60 meses de gestión para lo que fue nombrado el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Vamos a ver cómo termina toda esta historia que está en desarrollo. Ahora le hablo sobre el mes de la patria. Así es. Y sus consecuencias y todo lo que pasó ayer. Pero quiero rápidamente ponerlo en el entorno mundial para que vean la complicación que estamos viviendo en el mundo. Bien. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acaba de bajar hace una hora en Teherán para una reunión tripartita entre Moscú, Teherán y Azerbaiyán. Ahora usted se pregunta, ¿qué hace Azerbaiyán ahí? Entonces, como tenga duda, aparece en el mapa y vea que es Azerbaiyán. Entonces, mientras el señor Trump vive aislado del mundo, el señor Putin le come el mandado. Y se está creando una alianza nueva para el control de Asia Central, de las principales reservas y los principales pasos marítimos del mundo. Bueno, Azerbaiyán es el país con las reservas de gas, una de las reservas de gas más grandes del mundo. Bien. El señor Putin acaba de llegar allá. Y el señor John McCain, senador de los Estados Unidos por Arizona, una pieza importante para los ataques del señor presidente de los Estados Unidos, Trump, acaba de escribir lo siguiente: es tiempo de despertar, le dice el señor McCain a los Estados Unidos, y reaccionar ante los peligros del nacionalismo y del aislamiento. Esperen la respuesta del señor Trump a este honorable ciudadano de los Estados Unidos. Mientras tanto, el general Kelly, jefe de gabinete del presidente de los Estados Unidos, va a tener que recibir una clase de historia de Fernando Correa. Porque el general Kelly ayer hizo una interpretación en una entrevista que hizo en Fox News sobre la guerra civil norteamericana. Y alabó al general Lee, que era el comandante en jefe de las fuerzas confederadas pro esclavitud, al que calificó de un hombre honesto y que la causa que defendía era una gran causa. ¿Usted sabe qué causa defendía el señor Lee? La esclavitud. La esclavitud. Eso es lo que estaba en discusión en la guerra civil de los Estados Unidos. El norte, buscando la liberar el trabajo productivo, creía en la eliminación de la esclavitud, no porque eran menos esclavistas, no. Era porque el desarrollo del capitalismo es importante en el norte, era vital para la liberación y mercado para ampliarse. Y esa es la razón económica y política que va a llevar a los Estados Unidos a una de sus más fascinantes partes de su historia. Bueno, el general Kelly, ayer fue objeto de toda clase de discusión, pero además dijo que él jamás se arrepentiría de haberle dicho a la representante lo que le dijo. Entonces pareciera más ser como el presidente de los Estados Unidos. Pero si quieren otra más, el señor Manafort, que fue el director de la campaña del presidente Trump, ¿usted sabe lo que hizo, mi querido amigo? Tenía 3 pasaportes y viajó a la República Popular China con nombre falso y con pasaporte falso. ¿Qué clase de individuo? Y fueron los que dieron la campaña, bajo la égida estratégica de una de las mentes más brillantes y diabólicas de los Estados Unidos, Steve Bannon. Él es el creador de toda esta teoría del nacionalismo y de la necesidad de los Estados Unidos para los Estados Unidos, cerrar filas. Sí. Estados Unidos no tiene que estar en ninguna guerra. Bueno, este señor, Bannon, es el ideólogo de todo esto y ha montado toda una campaña contra la dirección republicana. Wow. Pero mientras todo está ocurriendo y seguirá ocurriendo en la Casa Blanca, 2 cosas quiero señalar. En primer lugar, expresarle mi profundo dolor
y solidaridad ahora a Nueva York, que fue objeto de un terrible atentado allá por en Manhattan, en el Bajo Manhattan, cerca, unas cuadras más abajo del World Trade Center, una persona en un carro se tiró contra los que están en la ciclovía y mató a 8 personas. En vísperas, porque esta semana, el domingo, se celebra la maratón de Nueva York, de 42 kilómetros, que sale del Parque Central, da la vuelta por Brooklyn y vuelve al Parque Central, en donde miles, incluyendo panameños y panameñas, van a correr en esa maratón. Bueno, mandarle los présames tanto a los Estados Unidos como a la Argentina, que se llevó la mayor parte de los muertos. Sí. De los 8, 5... Y había un francés también. Francés. Oh, no, belga creo. De los 5 muertos, de 8 muertos, 5 eran argentinos. Y bueno, y Nueva York, en esa fortaleza, decidió ayer hacer la parada de Halloween en el Bajo Manhattan, por Green Village, que siempre se hace, donde más de 2 millones de personas se desplazaron y la policía se ha tomado Nueva York. Y no creo que vayan a suspender la maratón. De manera que Nueva York está en alta tensión, ¿no sé? Y ahora cobra más vigencia las palabras de John McCain al pueblo de los Estados Unidos. Es la hora de despertar, decía John McCain. Bueno, y lo raro es que el asesino es un uzbeco y también la agarraron le declararon la guerra a todos los extranjeros. El problema es que estos radicalismos lo que hacen es cerrar las puertas a las opciones más democráticas, más sensibles a buscar soluciones, y entonces los radicales se toman la dirección cuando se ven atacados y favorecidos. Mire, parte de los éxitos, entre comillas, del señor Maduro se le ve a la política de los Estados Unidos de impulsar a América Latina a una política intransigente frente a Venezuela, cuando lo que tenemos que buscar una propuesta de Latinoamérica para resolver las crisis políticas de Venezuela. Y de suerte tal que vuelva a Venezuela un sistema democrático que le garantice las libertades y todos los alcances sociales al pueblo de Venezuela. Entonces, todos estos radicalismos, nada más que producen estos tipos de eventos. Y le señalo además, así como está Nueva York, Puerto Rico todavía sigue el 65% de la población puertorriqueña, a más de 5 semanas del huracán, está sin luz. Y 25% de la población puertorriqueña está sin agua. Entonces, esto ha levantado una especie de ansiedad suicida y de situación alarmante ya en Puerto Rico. Y los Estados Unidos la gente no reacciona frente a lo que está ocurriendo en el hermano pueblo puertorriqueño. De manera que, en el marco de todo esto, ¿se acuerdan del señor Puigdemont? ¿Se acuerdan de él? El radical, el nacionalista. ¿Qué les decía yo? Que no hay nada peor que dejar que los nacionalistas, que son la semilla del fascismo, se tomen movimientos, o los radicales de derecha con el populismo o de izquierda, y entonces lleven a las naciones a callejones sin salidas. Bueno, el señor Puigdemont se fue para Bruselas, y ayer, bueno, era la estrella. Desde allá dijo que él no tenía garantías para un juicio, que pedía un juicio, pero se va a quedar por allá. Sí. Mientras, no pedía asilo tampoco. Mientras Cataluña sigue todavía sin resolver. El problema de Cataluña y la unidad de España no está resuelto. Es que todavía queda mucha tela por cortar y verán ustedes muchas cosas que están ocurriendo. Todas estas cosas que les estoy señalando, más la situación que queda en Asia con Corea del Norte, la situación de Japón con Corea del Norte y de Corea del Sur, el impetuoso desarrollo proyectado de la República Popular China, los conflictos que se están generando en África, elevan el nivel de presencia y de importancia geopolítica de esta nación que se llama la República de Panamá, la que le voy a hablar a la vuelta en el inicio del Día de la Patria. Así es, empezamos el mes de la patria y bueno, don José, varios temas en el tintero, esta manifestación de ayer, lo que pueda pasar la próxima semana y sin lugar a dudas también, pues algo que será punto de discordia, la legalización de Uber. Bueno, estimados televidentes, arranca el mes de la patria y fíjense que como nosotros comenzamos, repíqueme los tambores.
Repíqueme. Mira la cara de Lupe cuando escuchó el repicar de los tambores. Oh, sí, ¿Ah? sí. Ya quería salir a bailar. Ya estaba el chivo tirando para el monte. Bueno, por ahí están nuestras raíces. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿tenemos alguna razón los panameños para sentirnos orgullosos de ser panameños en marco de todo lo que hemos vivido? No tengan la menor duda, porque usted se puede sentir orgulloso de haber nacido en esta tierra. Muchos logros a lo largo de nuestra historia hemos conquistado nosotros. Recuerde que este 3 de noviembre se cumplen 114 años de nuestra separación de Colombia. Y si usted mira la historia de esos 114 años y ve dónde estamos situados hoy, nuestro país sin duda alguna ha hecho formidables avances en su desarrollo científico, tecnológico, económico, social, cultural, y que todavía tenemos muchas más cosas que construir. De manera que usted sí tiene miles de razones para sentirse orgulloso o orgullosa de ser panameña. Porque hemos construido, hemos logrado la unificación del país, hemos logrado quitar esa frontera que nos ahogaba y a utilizar esos recursos para expandir nuestro crecimiento. Lo que no hemos logrado todavía es tener un crecimiento con equidad y con mayor participación. Esas son tareas para cumplir. Pero cuando comience este año, usted reflexione y siéntase orgulloso de su bandera, de su himno, de su escudo, de su gente. O sea, las primeras cosas que usted debe tener en unos días como hoy. Pero además de eso, aproveche estos días para hacer algunas reflexiones y les voy a ayudar con algunas de ellas. Recuerde que yo le había planteado, Fernando, a toda nuestra audiencia, que a mediados de noviembre, nosotros tendríamos conocimiento en el proceso de homologación que la señora Procuradora y sus fiscales van a hacer del caso Odebrecht. Tendríamos la oportunidad de conocer la historia de lo que ocurrió allí. Eso va a ocurrir la próxima semana. El 9 de noviembre, jueves, El fin del mundo. arranca el proceso de homologación de todas las investigaciones que hasta ese momento, hasta el momento de la suspensión, la Procuraduría General de la Nación, a través de sus fiscalías, ha realizado sobre este caso. Y debemos estar pendientes de lo que allí ocurre. Porque es una investigación larga, compleja, rica en información, complicada en el proceso de deterioro. Esta investigación va a explicar el deterioro del sistema político y empresarial. Porque cuando yo escucho a los empresarios que quieren la lucha contra la corrupción, la primera cosa contra la corrupción es lucharla internamente. Porque para que haya funcionarios corruptos, tiene que haber empresarios corruptos. Entonces, esto de poner el plano nada más en los políticos y que tú sí y yo no, no. El sistema político panameño y el sistema económico panameño hicieron una colusión para producir esta transitoria coyuntura que tenemos que resolver los panameños. Y el 9 es una fecha importante y vamos a seguir dándole toda la información con respecto a eso. Pero en el marco de eso que está ocurriendo, fíjese lo que pasa ayer. Entonces usted tiene que hacerse algunas preguntas. ¿Por qué los grupos que convocaron ayer una manifestación sobre un tema de interés nacional no logran convocar a la ciudadanía en general? ¿Por qué? ¿Qué es realmente lo que le preocupa a los panameños? ¿Lo sabrán estos grupos? Entonces, esta convocatoria, que no puede negar que contó con el apoyo mediático de canales de televisión e incluso me sorprendió y ahora me confirma una teoría política que tengo sobre lo que está pasando en TVN, sobre la virulencia de las transmisiones de esta televisora
y de las intenciones políticas de sus dueños. Por ahí le cuento en el transcurso de los próximos días lo que están tramando. Por eso que me extrañó, y fíjese lo que voy a decir, quiero dejar sentada mi protesta contra lo que le hicieron a la joven abogada y diputada Zulay Rodríguez. Y a Madre Guevara también. Exactamente. Quiero dejar sentado eso. Porque eso demuestra la intolerancia de un grupito frente a una muchacha, diputada, que ha tenido la valentía de decir cosas, algunas veces que no está de acuerdo conmigo, pero ella tiene el derecho de hacerlo. Yo defiendo las cosas de principio. Y la intransigencia de los que estaban allí, ¿no? Que no eran muchos tampoco, porque no era una convocatoria masiva, era una convocatoria de un sector para presionar con respecto a un determinado nivel de cosas, porque era un cóctel de cosas, como no había una línea. Acuérdense que una manifestación son los que dicen sus consignas, todos los que sabemos de política. Cuando yo quiero saber una concentración, ¿qué es lo que dice? Yo miro no miro toda la gente, yo miro sus pancartas. Y ahí eran las pancartas que se excluían. Unos respondiendo a pegarle a la corte, otros querían sacar a la procuradora, otros querían sacar a los dos, otros querían sacar a Varela, otros querían pegarle a Cambio Democrático, pero todos coinciden en algo, en hacerse del poder. No estaban resolviendo la corrupción. Eso no es el interés de ellos. Es más, el enfoque que vi en los medios de comunicación no era la lucha contra la corrupción. Si usted quiere luchar contra la corrupción, usted tiene que llamar a los empresarios, ¿no?, a ser serios en el manejo de sus negocios. Usted tiene que elevar el nivel de la educación del país. Usted tiene que elevar el nivel de la intelectualidad política de este país. Ahí no hay una lucha seria contra la corrupción. Por eso yo me pronuncio más a favor de dejar que las investigaciones continúen y que ese proceso que arranca el 9 de noviembre sirva de ejemplo para mirar los errores que el sistema ha cometido y corregirlos. Porque aquí hay gente que lo que quiere es destruir el sistema para montarse en ellos. Por cualquiera sea la razón, y fundamentalmente es una razón económica. Porque quienes estaban detrás de ese movimiento, no hay la menor duda, es el sector económico de este país, con intereses muy concretos, desprestigiar toda la estructura política, y por eso quizás la joven diputada, para mí, que tenía todo el derecho de estar allí, si me hubiera pedido mi consejo, ese no era el espacio de ella, porque este es el espacio de la oligarquía. Este no es el espacio de ella, no es el espacio de los políticos, es el espacio del poder económico, utilizando sus herramientas para envenenar al pueblo con respecto al sistema político y montarse sobre eso. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso yo le hago un llamado al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia que pongan los intereses nacionales en el marco de la ley y de la Constitución para que nos expliquen quiénes en su totalidad estaban involucrados en estos casos de Brecht y en todos los casos de corrupción. Hablo en su totalidad, no hablo en la parcialidad. Pero vamos a tener, Fernando, mucha información durante los próximos días. Y vamos a tener lo que yo les he venido planteando, un tsunami político que va a estremecer las estructuras no solamente de los partidos, sino las estructuras de los que en materia económica han venido controlando bajo cuerda la gestión de los diferentes gobiernos. O dicho en otra forma, de los que verdaderamente se hicieron ricos con los negocios del Estado. Y esa parte la vamos a superar. O sea, no le hagas caso. Ayer escuchaba abogados que me produce antipatía, se los confieso, escucharlos hablar y mentir. Sí, como bellaco. Mentir. Y hacer como no se manejan con principios. Son una especie de fenicios de las leyes. Hasta a veces me parecen sicarios legales. Me parecen.
Porque no tienen el interés de que usted tenga una información para que tenga usted una opinión. Tienen el interés de controlar su opinión y su conducta. Lo que pasa es que el pueblo es demasiado inteligente. Por eso que no apareció ayer allí. Y entonces usted ve todos los medios cómo acomodaban. Hombre, la manifestación como manifestación fue un fracaso, en primer lugar, porque concurrieron fuerzas cuyas direcciones eran diferentes. Y la resultante de esa manifestación, como todos pedían cosas diferentes, es cero. Sí. No había un mensaje. Al final, ¿qué quería la manifestación? ¿Votar a la procuradora? A la corte. ¿Votar a la corte? ¿Votar al presidente? ¿Traer preso a Martinelli? ¿Quitar los partidos políticos? ¿El abucheo a la diputada? ¿Qué intención política tenía? ¿Cerrar las puertas al PRD? ¿Qué intención tenía esa cobertura mediática? Más allá de la magnitud de lo que ocurrió, porque ahí no pasó nada. Más importante era el tranque que armaron que la propia manifestación. Aquí hubo miles de personas, como cerraron la calle, entonces bloquearon todas las salidas y había miles de personas atrapadas en el tranque. Eso fue más importante para la gente. Porque ellos no transmiten, ellos no son expresión. Yo creo que los dirigentes de estas marchas deberán valorarse, incluso la propia organización privada debe ser cuidadosa en no estar proponiendo el caos y haciendo aventurerismos políticos con propuestas constituyentes destinadas a tomarse el poder en un momento como este para salvar la nación. Así se daban los golpes de Estado antes. Sí. Lo que no entienden es que eso no va a pasar en el país. Entonces, por eso yo les he dicho, a partir del 9 de noviembre, cuando comenzamos a conocer las cosas que ocurrieron, se va a producir una polarización política que va, por su propia dinámica, a sacar de carrera política a mucha gente y va a abrir espacios para que la dirección política del país se reacomode en busca de una perspectiva más acorde con las necesidades que tiene el país. Fíjese lo que le voy a decir. Usted en estos 5 o 6 días de largo feriado, que aparte del día 2, 3, 4, 5, 6, nosotros nos venimos a reconvenir nuevamente el 7 de noviembre, piense lo siguiente, porque ya la gente lo piensa. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Con quién queremos ir? ¿Y para qué queremos ir? El que no le responda a esas preguntas no es digno de su atención. Y fíjese que muchos de los que estaban allí están manejando lo que se conoce en comunicación moderna ahora como la posverdad. Es decir, manejan las verdades a medias o las mentiras. Y ellos ven culpables a los demás. Pero, por ejemplo, procesar a alguien al margen de la ley es un delito. Impedir a alguien que ejerza la función de investigación también es un delito. Decir medidas, hacer afirmaciones falsas también es un delito. E impedir el libre tránsito o libre expresión de la gente es un delito. Yo creo que ellos tienen el derecho a manifestarse. Yo no estoy en contra de que, por lo que sea la razón. Pero lo que ellos deben preguntarse, los muchachos de Movín sobre todo, que ya deben dejar de estar cubriéndose a través de una organización llamada sociedad civil porque actúan como partido político. Sí, inscribirse en el partido panameñista directamente. O crear su propio partido para que asuman las responsabilidades partidarias. Porque hablan de una sociedad civil que no nos representan a nosotros. La gente de San Miguelito, la gente de Panamá Oeste, la gente no se siente representada en ustedes. Más representa Suntrack, el interés de la masa trabajadora, que ustedes los intereses de la nación. No se engañen ni engañen al país. Y ahora, cuando uno dice esas cosas, es que yo estoy en contra de la corrupción. No. Fíjense cuál ha sido nuestra posición de principio aquí. Abrir el espacio para que en el marco de la ley y la Constitución, la Procuraduría General de la Nación cumpla el precepto constitucional de hacer las investigaciones
para llevar a la justicia a los que en una u otra forma hayan violado la ley, cualquiera que sea el delito que se le haya encontrado, y son políticos igual. Y que el órgano judicial cumpla la función constitucional de juzgar y decidir sobre las investigaciones del Ministerio Público en el marco de la ley y la Constitución. Eso es lo que nosotros hemos planteado aquí. Y en ese marco hemos dado información para que usted valore si se actúa o no se actúa en pleno derecho. Y hemos sido defensores a ultranza de los principios de derechos humanos a los que tienen el derecho de tener todos los panameños, no importa cuál sea su militancia, incluso cuál sea su delito. Entonces, hay gente que no se maneja con principios, sino se maneja con intereses. Entonces, esa gente con intereses es la gente que el pueblo, con la sabiduría que tiene el pueblo, dice, no, hombre, yo por aquí con este no voy para ningún lado. Ni me engañan. Entonces, fíjese que se han convertido este grupito en unos cantadores de cosas negativas. Fíjese lo positivo de Panamá. ¿Usted tiene alguna idea de cuánto talento nuestro en nuestras escuelas públicas han surgido durante este año? Ustedes, los señores de la manifestación de ayer, ¿tienen alguna idea del tranque que le hicieron montar a la gente de Panamá Oeste? ¿Ustedes alguna vez se han preocupado por la situación de La Chorrera y de Arraiján o sobre el problema del agua? ¿Ustedes alguna vez se han preocupado por la calidad de los servicios de luz eléctrica que se reciben los panameños? Ah, no, porque la mayoría están en las empresas grandes que venden esto. ¿Usted alguna vez se ha preocupado por el 500.000 de panameños que se acuesta con hambre? ¿De verdad se han preocupado por eso? ¿Ustedes se han preocupado por los miles de panameños que están detenidos en nuestras cárceles sin procesos terminados? ¿Ustedes se han preocupado de la acumulación de riquezas que hoy un poquito se queda con casi todo y todos nos quedamos con un poquito? La mayoría. ¿Ustedes se han preocupado por eso? No. Ustedes están preocupados por la corrupción del gobierno de Martinelli para liquidar esa opción política y ustedes asumir el poder. Eso es todo lo que le preocupa. A mí me preocupa que esta nación que hemos construido durante todos estos 114 años y anteriores, todo espacio histórico que nosotros hemos construido, necesita de una orientación y necesita de dirigentes que vean más allá de sus narices y sus intereses de bolsillo, para proyectar el país por el camino correcto, para construir una democracia participativa. Por eso estoy en contra de lo que le hicieron ustedes a la diputada, porque actuaron como unos trogloditas políticos. ¿Sabes a qué me recordaron? A esa aristocracia de Venezuela, que antes de Chávez, así trataba a la oposición. Y ese sectarismo de clase que ustedes demostraron ayer es una expresión clara de qué harían ustedes cuando sean gobierno. Exactamente. Por eso que el pueblo no lo sigue. Este país necesita hombres y mujeres que se entreguen, que tengan un sentido de la humildad y del sacrificio, que no vean en solo el enriquecimiento la única forma de vivir. Porque aquí, TV2 ayer parecía fomentar un golpe de Estado. No sé usted qué impresión tenía. Y yo quisiera que revisaran y preguntarse, porque en el año de 1968, que presidió el golpe de Estado que dio el general Omar Torrijos y Boris Martínez, la oligarquía se dio el tupé de dividirse en público. Y entonces surgió la coyuntura del golpe. Y en esa coyuntura, la generación que representamos nosotros, de la intelectualidad progresista, asumió, bajo el liderazgo de Omar Torrijos, la conducción política del país. La nación no se va a desaparecer por ustedes. La mayoría de este país cree y necesita liderazgo. Si ustedes no lo proveen, alguien lo va a proveer. Nosotros lo vamos a proveer.
El pueblo lo va a proveer. El problema es que estamos descartando a tanta gente y descalificándonos entre nosotros en un mundo complejo. Y termino con esto. Hoy, 1 de noviembre, a pocos días de un evento de la importancia que es lo que va a ocurrir el 9, y que debemos ir a ese evento con la mente tranquila, pero ir y ser vigilantes de lo que está haciendo la justicia y sacar las conclusiones adecuadas para recomponer la estructura política del país. Esa es la gran importancia de lo que viene. Lo demás, los cuentos de sirena, las noticias prefabricadas, las campañas de quitar a este para ponerme yo, los problemas de la presidencia de la Corte, las discrepancias con el presidente, son secundarias frente a lo que viene. Y se los dice a alguien con experiencia de lo que viene, ¿eh? De manera que no le hagas caso a toda esa cantidad de atorrantes, que no son muchos, por cierto, pero son tan poquitos. Y yo le voy a decir algo. A mí me decía un señor que le gusta la política, Blandón, pero es que me aburren, que lo veo tanto con el mismo discurso y no ofrecen nada. Usted no ve en ellos el compromiso de decir, estoy aquí para luchar porque el pueblo de Nove Buglé tenga su propio proyecto de desarrollo, para que los trabajadores tengan una educación que se merecen, para que la nación tenga una constitución en la que todos tengamos más derechos, entre que los derechos sean iguales, en luchar contra el monopolio o en luchar contra la acumulación exagerada de riquezas, que algunos se mueren de congestión y en este país muchos se mueren de hambre. De manera que ese es el problema. Entonces yo creo que, Fernando, estos 5 días, 6 días de asueto, utilícelo para pensar en la patria y utilícelo para pensar que no se deje manipular. Ya ellos recibieron su primera dosis del pueblo que no se deja manipular. No, por eso que no fueron. No porque porque estén a favor de la corrupción, no. Es porque no creen en ellos. Entonces, cuando uno tiene este tipo de problemas, uno tiene que hacer un autoanálisis. Ojalá tengan la capacidad de entenderlo, porque todos los panameños, incluyéndolos a ellos, son necesarios para el replanteamiento y relanzamiento de la política del país. Cuídese mucho de aquellos que quieren hablar del nuevo Panamá, de que vamos a construir una nación. No, la nación está en desarrollo. Hay que hacerle ajustes. Eso es todo. Hay que tener la inteligencia y la capacidad y el compromiso, la entrega, el sacrificio. Decía Pedro Albizu Campos en esa revolución que le hablaba a Fernando del año 50, por la que estuvo preso. Estuvo preso. Hasta el año de 1963, cuando fue liberado, y a mí me tocó ser parte de la delegación que lo recibió cuando salió de la cárcel. Decía don Pedro Albizu Campos, la patria es valor y es sacrificio. No se diga más.